Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar. Bueno, decía hoy al comienzo que arrancaban la semana informativa, como siempre, con información económica y política también, ¿por qué no? Por eso estamos como siempre, como cada lunes, como cada miércoles y como cada viernes, con Pablo Wende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buen día, buena semana, ¿cómo andan? Muy bien, ¿fuiste a la cancha ayer, no? Sí. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que la pasé bien el primer tiempo, la pasamos bastante mal el segundo tiempo, por dos motivos. Primero por lo que pasó en el partido, después porque hizo un frío bárbaro. ¿Ah, sí? Se levantó se puso muy frío, empezó a soplar viento, se ve que le agarró frío al equipo también. La pucha, sí, ¿qué va a hacer? La verdad que estaba servido el partido, pero no. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué nos pasó? De a los 9 minutos creo que fue el primer gol de Correa a empatarlo 2-2. Sí. Bueno, nada, en algún momento haremos una columna de análisis deportivo desde la hinchada. Totalmente. Bueno, ¿cómo arranca la semana, Pablo? Porque hay algunos temas para trascender. Yo te quiero sumar algo más y de todas maneras no es necesario comentarlo, sino que hoy el presidente va a tener una agenda cargada. Está el Neuquén Day en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el gobernador va a presentar los números económicos de una de las provincias o la provincia más productiva del país junto con Río Negro. Hoy Río Negro recibe o recibiría en la firma el traspaso de rutas y de un tren del sistema ferroviario provincial. Digo, hay como mucha actividad. Creo que Milei va a participar con Rolando, creo, en el Neuquén Day. Pero también va la economía a la par. Digo, ¿cómo arrancamos esta semana? Sí, bueno, Neuquén, Vaca Muerta, obviamente es la joyita, ¿no? del gobierno, la joyita de Argentina, porque no es del gobierno, obviamente, así que, así como Cristalina Georgieva fue a Neuquén, en algo que fue histórico, y ahora tenemos el día de Vaca Muerta, ¿no? En Buenos Aires, bueno. Está bien, hay que sacarle jugo en el buen sentido, hay que mostrar por dónde viene también el futuro de Argentina y la riqueza, así que me parece que es espectacular. Yo lamentablemente veo que algunos despotrican contra esto, ¿no? Diciendo, no, este modelo es solamente para industrias extractivas, no incluye a todos, son cosas que son realmente delirantes, ¿no? Digamos, porque despotricar contra una provincia o contra un sector que genera dólares, que le va bien, que va a generar empleo, es ridículo directamente. Totalmente. Pero bueno, se escuchan esas cosas. Entonces, ¿no? Y también están los recuerdos. Después vamos a hablar del tema de no volver o no al pasado, pero acá se ha impuesto un barril criollo, retenciones para las exportaciones petroleras, ¿no? Se le han hecho las cosas difíciles, así como también se le había hecho las cosas muy difíciles al campo, que es otro sector súper competitivo y productivo de Argentina. Pero bueno, en fin, eso será por otra instancia y seguramente después charlaremos de lo que deja la jornada de hoy. Vamos a arrancar hablando de algo que, bueno, es recurrente, que es el dólar. Y bueno, hay algunas inquietudes por el aumento en la cobertura cambiaria de las últimas semanas, que es algo que se empieza a notar más y a ser repetitivo, sobre todo hacia fines de mes, que es lo siguiente: el gobierno tiene herramientas para, digamos, desviar o contener el aumento de la demanda del tipo de cambio oficial, del mercado oficial. Y esos instrumentos son, por ejemplo, venta de dólar futuro, y venta de bonos ajustados por el tipo de cambio oficial. Entonces, sobre todo los sectores importadores y otros que quieren cubrirse, dicen, bueno, yo pienso que el dólar va a estar más alto, entonces, o por las dudas, tengo un negocio dolarizado y por si se me llega a escapar el dólar me complica, o pienso que el dólar va a ser más alto, entonces puedo comprar instrumentos
que no necesariamente sean compra de dólares y de esa manera estoy cubierto. Y esos instrumentos son justamente dólar futuro, de bonos dólar link. Bueno, eso ha aumentado en el volumen de emisión por parte del gobierno y del Banco Central, especialmente en el caso de dólar futuro, los bonos dólar link lo coloca el Tesoro, sí. Y más o menos el volumen llega a 12.000 millones. O sea, hay 12.000 millones de dólares, el equivalente a 12.000 millones de dólares emitidos en estos instrumentos. El mes pasado llegó a 11.000 más o menos. O sea, ya hay una tendencia de una mayor cobertura cambiaria. ¿Está bien? Que no necesariamente es compra de dólares, pero sí instrumentos. Sí. Y esto se agrava o se acentúa a fin de mes, que esta es la última semana del mes, o por lo menos creo que sí. El mes termina el lunes que viene, pero estamos prácticamente llegando a fin de mes, y entonces lo que se hace también es presionar un poco al Banco Central, porque los contratos de dólar futuro, si el tipo de cambio sube, tipo de cambio oficial sube, los que compraron cobertura ganan, y el Banco Central pierde. Si el tipo de cambio queda planchado, ahí gana el Banco Central y cobra. ¿Está bien? O sea, ahí hay una mini pulseada que ya no es cambiaria, sino financiera. Entonces es probable que en los próximos días se intensifique esto, que el Banco Central venda más dólar futuro, no deje que el tipo de cambio oficial se incremente para tener esa ganancia financiera a fin de mes y que no ganen los que están, entre comillas, especulando con un salto del tipo de cambio. No va a suceder lo del salto. Bueno, el presidente habló el fin de semana, dicen que no van a devaluar y que obviamente es toda una movida de la oposición o de la prensa, en fin. Pero digo, no va a haber un salto cualitativo en el dólar. No lo va a haber, digamos, ahora sí sube un poco y eso, digamos, de acá a una semana no lo sé. Creo que el gobierno va a estar muy celoso de que no supere mucho los 1.500 el dólar oficial. Estoy hablando del mayorista, sí, claro, sobre todo, que es el que define si hay pagos o no en el futuro de fin de agosto, digamos, ¿no? Es decir, cada mes tiene un precio de fin de futuros y, bueno, el gobierno obviamente defiende que para fin de agosto el dólar no supere los 1.500. La pregunta detrás de esto es, ¿por qué aumenta la cobertura cambiaria? ¿Qué hay detrás? Algunos dicen, bueno, lo que hay detrás es la percepción de que el dólar está atrasado. Y entonces lo que hacen es cubrirse con algunos instrumentos por si llega a haber un salto del tipo de cambio. Y otro dice, no, bueno, lo que pasa es que hay mayor incertidumbre, sí, hay una cuestión política, hay una caída en la imagen del presidente, y así como subió el riesgo país, que ha superado los 500 puntos en las últimas semanas, bueno, también está subiendo un poco la expectativa respecto a lo que va a pasar con el dólar. Y bueno, puede haber algo de esto, ¿no? Puede haber un poco el tema de un deterioro de expectativa, entonces se va el dólar. Yo creo que la solución de esto, porque uno dice, no, lo solucionamos subiendo el tipo de cambio. ¿No? Hay algunos sectores y algunos economistas, yo escucho mucho, que dicen, bueno, pasa que el dólar está atrasado. Y entonces, como tenemos un dólar barato, lo que hay que hacer es subir, no sé, a 1.800, que es una cifra que se habló mucho en los últimos días, y chau, listo. Y yo creo que es exactamente lo contrario. Esto ya es una opinión, ¿no? Ya, eso es lo que se menciona. Para mí es al revés, porque en Argentina pasa algo muy particular, que es que cuando sube el precio del dólar aumenta la demanda, no baja. ¿No? Al revés de lo que puede suceder con cualquier producto, con cualquier bien. Si una camisa vale, no sé, 100.000 pesos y vas mañana a comprarla y vale 130.000, probablemente no la compres. Claro. Bueno, con el dólar pasa al revés, ¿viste? El dólar vale 1.500, por ahí hay una compra X. Va a 1.800 y se multiplica la compra. Pero eso pero eso tiene que ver también, aparte con nuestra historia, también tiene que ver con una sospecha de corrida. Alguien puede llegar a estar fomentando que tal vez el dólar no baje y empieza a una espiral elevado y la gente obviamente se asusta. Porque la historia de Argentina muestra que cuando el dólar empieza a subir, después no lo para nadie. Claro. Y entonces todos empiezan, todos no, el que puede, el que tiene algún manguito, dice, bueno, compro por la duda, a ver si todavía se va a 2.500. Y esto, entonces en vez de que la suba del dólar genere un efecto, digamos, de tranquilidad y de que el que quería cubrirse deje de cubrirse, es al revés.
¿no? Porque nunca, digamos, no, en el proceso de suba no sabés dónde termina el tipo de cambio. Entonces me parece que ese tipo de remedios o soluciones son viejas, ¿no? Esto de decir, no, hay que devaluar. La verdad que los números, estaba leyendo unos posteos de Ramiro Castiñeira, que es un economista liberal, amigo de Javier Milei. Aclaro todo esto porque hay que tener en cuenta quién dice las cosas, ¿no? Acá no hay nadie totalmente independiente, cada uno tiene su ideología y su corazoncito también. Sí, claro. Pero yo coincido con esas apreciaciones. ¿Qué dice Ramiro Castiñeira? Dice, es medio insólito decir que el dólar está atrasado, cuando en realidad es el Banco Central el que compró 13.000 millones de dólares a lo largo del año, y de esa manera impidió que el tipo de cambio baje. O sea, si el Banco Central no hubiera comprado, uno dice, no, que flote el dólar, a ver dónde se va. Si el dólar hubiera realmente flotado en el año, sin intervención del Banco Central, que compró 13.000 millones, hoy el dólar estaría más cerca, no sé, de 1.200, claro, no 1.500. Entonces es medio absurdo. Y después uno mira otros indicadores, como es la cuenta corriente, que es el indicador, yo diría, principal para decir, bueno, hay un atraso cambiario, hay un problema de verdad con el tipo de cambio. La cuenta corriente es lo que mide la entrada y salida de dólares por todo el circuito comercial de Argentina, balanza comercial y turismo. Eso es entrada y salida, digamos, genuina de dólares de un país. Eso es la cuenta corriente. Después está la cuenta capital, que son los movimientos de intereses, ingreso de inversiones, etcétera. Pero la cuenta corriente siempre fue un drama en Argentina. Sí. Por ejemplo, en la época de Mauricio Macri, para este momento, 2018, que es el tercer año de Macri, la cuenta corriente tenía un déficit, un rojo, de 5 puntos del PBI. Entonces era como que la situación se había vuelto insostenible. Estaban saliendo mucho más dólares de lo que entraban, allá había déficit comercial, el déficit turístico era enorme, entonces el déficit era muy grande. Pero perdón Pablo, también había mucho más restricciones, Macri nunca se animó a romper con la inercia de lo que había dejado el gobierno anterior, tenía una oposición mucho más fuerte, donde también le tiraron 14 toneladas de piedra, digo, había un contexto por el cual Macri no es santo de mi devoción, pero también había un contexto donde primero su gobierno no se animaba a cambiar la inercia, o no quería romper con esa inercia y tenía una oposición más armada. Bueno, la verdad es que Macri contuvo el dólar en los primeros años de su gestión, que estaba en zonas de 17, 18 dólares, con emisión de deuda. Claro. O sea, entraron muchos dólares a Argentina en ese momento, pero bueno, Macri colocó prácticamente 50.000 millones de dólares de deuda antes de ir al Fondo Monetario. ¿Y por qué? Porque tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. O sea, es totalmente distinto el contexto de Macri con el actual. No se puede comparar una cosa con otra. Más allá de que la ideología de lo que se quería hacer y todo era parecida, y el objetivo, pero realmente los números eran totalmente distintos. Y bueno, hasta que no dio para más y empezó a haber se produjo la corrida cambiaria, ¿no? A partir de abril, mayo empezó a subir el dólar, y tuvo que venir al fondo a dar un salvataje, un salvavidas de plomo, le dio el fondo a Macri para salvarlo realmente de la catástrofe. Hoy no lo necesitas eso, entonces realmente es difícil concluir que hay un atraso cambiario. Ahora vos me decís, no, Argentina está cara, puede ser que esté un poco cara en algunos sectores, pero por otra parte tenemos récord de exportaciones. Claro, entonces, creo que en algún momento vos lo planteaste muy bien, y creo que también los economistas en general, digo, con respecto a qué estamos atrasados, es la pregunta. Sí, exacto. Y aparte, claro, hay que comparar, por ejemplo, tarifas. Tarifas estamos baratos en dólares, ¿viste? Te guste o no te guste, y todos me van a insultar, me dicen, pero sí es carísimo, obvio que es caro. Lo que hay es un problema de ingreso en todo caso. Claro. ¿No? Claramente hay problema de ingresos, hay problema de salarios que no aumentan como deberían aumentar, eso está claro, no estoy diciendo que no, pero hay cosas que están muy baratas respecto al resto del mundo, y en otras estamos caros. Por ahí la gente cuando va a comer a un restaurante dice, no, pero yo fui a comer a tal restaurante no sé dónde en Europa y era más barato que acá. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, pero no es algo que esté dañando hoy el flujo comercial, digamos. Para el turista extranjero, ¿está cara la Argentina? Bueno, pero por eso, depende para qué turista, depende para quién. Yo las cifras que veo es que hay un aumento de turismo. Sí. Está habiendo un aumento de turismo.
¿no? Las últimas cifras, que no las tengo ahora, pero las últimas cifras de balanza turística, siempre Argentina emite más turistas de los que recibe, eso es toda la vida. Y el agujero de la balanza turística no es significativo. Digamos, este año va a terminar en 8.000 millones negativo, pero la balanza comercial va a ser 25.000 millones positiva. O sea, esta idea de Carlos Melconian, ¿no? Dice, no, los dólares de vaca muerta terminan en Miami. Bueno, entonces dice, hay que poner un impuesto para un cepo en realidad, ¿no? Porque es un cepo, sí, para los que viajan al exterior. Volver al tema del impuesto país y toda la malincoche. No sé, ¿es la solución tener otra vez 20 tipos de cambio? Yo no la veo por ese lado. O sea, no veo que el problema de Argentina realmente sea el tipo de cambio, sí discutir impuestos, la cara impositiva, ahora que se habló mucho de la morosidad, ¿no? Y del costo del crédito. Es impresionante que un tercio del costo del crédito sean impuestos, ¿no? Y que a la gente le cobren impuestos por pagar intereses de un préstamo. O sea, ingresos brutos, IVA, se pagan impuestos por el pago de intereses. Sí. Es ridículo. Es el interés del interés. Sí, claro que sí, claro que sí. Tiene que ver con la voracidad de la nación, la provincia y los municipios. Te cobran de todo por todos lados. Dicen que castigan a los bancos y castigan a la gente. Entonces, es cierto que las empresas tienen problemas para competir. Algunas no van a poder competir igual, por más que le mejoren las condiciones, y otras quizá bajándole la carga impositiva van a poder competir mejor. Esto es una realidad. No creo que la solución sea subir el dólar. Yo creo que hay sectores que no son competitivos, que vos le pones un dólar a 2.500 y no compiten igual. Porque lo que necesitan esos sectores no es un dólar más alto, sino que le pongan brecha cambiaria, que le cierren el mercado para no competir con el exterior y que ellos puedan comprar un dólar muy baratito cuando el resto compra el dólar al triple, ¿no? Eso, no sé, para traer lo que era el año 2023. Es como comprar el dólar a 1.500 y que el resto de nosotros lo compremos a 3.500. Bueno, entonces ahí tenés una ventaja gigante. Sí. Eso no es viable y bueno, algunos lo piden, ¿no? Pero no veo que sea posible volver a ese esquema. Pablo, en el día de ayer le comentamos a la gente, claro está, que Pablo es periodista de Infobae también, y ayer escribió un muy buen artículo que tiene que ver con el círculo rojo, y yo no voy a cambiarte el título, por supuesto, pero tiene una ambigüedad el círculo rojo, porque salieron a pedir que no se vuelva al pasado ante un repunte que nos llega. También tienen desconfianza por apostar en Milei. Digo, ¿qué le pasa al círculo rojo en esta situación en la de hoy? Es muy bueno el artículo, lo recomiendo, claro está, para la gente que quiera leerlo, que está en Infobae, pero digo, ¿qué le pasa al círculo rojo? Bueno, digamos, hubo varias apariciones de Javier Milei antes del fin de semana. Primero estuvo en el Council of the Americas el día jueves, el evento del Consejo de las Américas que se hace todos los años en esta época, en agosto, y después estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario, también el viernes a la noche, y ahí habló en términos bastante parecidos, bastante fuerte en algunas apreciaciones, que no ahorró insultos. Así que bueno, un Milei, algunos dicen bastante sacado. Yo creo que es parte de una estrategia. Podrá gustar o no gustar, ¿no? Eso ya va a cuenta de cada uno. Algunos dicen, ¿para qué insulta? No está bien que insulte. Tiene un nuevo equipo de comunicación, eso cuentan en el entorno, ¿no? Del presidente, así que evidentemente el equipo de comunicación dice, vos andá con todo. Que está claro eso, no es que, viste, algunos hablan de problemas psiquiátricos o ese tipo de cosas. Yo no lo veo, yo creo que es una estrategia todo esto, ¿no? Porque aparte la gente que se reúne con él, que ha estado con él hace pocos días cara a cara, dice, estaba lo más tranquilo y charlaba lo más bien. O sea, pero ya sabemos que Milei, digamos, previo a ser presidente también en las cámaras, de una manera, fuera de las cámaras de otra, es una estrategia. Ahora vuelve con el tema de que tiene que ir al psiquiátrico, que tiene problemas mentales y todas esas cosas que realmente no lo veo. Pero bueno, Milei en sus apariciones habló mucho del tema de las operaciones del socialismo del siglo XXI, que quieren volver al modelo anterior, que no nos comamos las operetas,
¿no? Fue muy, muy específico, o sea, ya hay una postura del gobierno, así, che, miren lo anterior, antes de criticarme a mí, ojo que si no vuelve el pasado a Argentina. Me parece que va a ir por ahí, está yendo por ahí la estrategia de comunicación del gobierno. No sé si es lo mejor, porque el gobierno también tiene que vender futuro, no solamente, che, acuérdense que el pasado fue un desastre, sino que también tiene que decir, esto va a estar mejor. Y eso me parece que todavía le está faltando un poco. Y al mismo tiempo, ahí yo destacaba un discurso de Mario Greenman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que también hizo una advertencia muy fuerte respecto a lo que fue el pasado en la Argentina. Dijo, si vuelve el pasado va a haber un apocalipsis, dijo. Uh-huh. Así, con estas palabras, ¿no? O sea, más que riesgo Cuca, ya habló de apocalipsis. Sí. El titular de la Cámara Argentina de Comercio se la jugó. Uh-huh. La verdad que se jugó, ¿no? En un momento, y aparte, creo que tiene un valor doble que lo diga Mario Greenman, porque justamente el sector comercial es el que la está pasando peor. Sí, claro. O sea que él en algún punto, no es que se tira en contra de sus propios socios, uh-huh, que sostienen la Cámara, sino que aparte hay una defensa muy importante del gobierno, porque él dijo, bueno, es cierto que algunos van a quedar en el camino, pero es el costo que hay que asumir. Claro. Y esto viniendo del presidente de una Cámara, ¿no?, que integra parte del grupo de los 6, que sí, es la crema del círculo rojo, ¿no?, de los empresarios, sí, que deciden en Argentina. Es fuerte. Sí, claro, aparte habrá que ver qué dicen sus representados ante el cierre de algunos negocios, pymes o comercios chicos. ¿Qué dicen, no? Digo, que el propio o el que te tiene que representar ante el gobierno nacional. A ver, también alguien tiene que decirlo. Milei dijo el fin de semana o en el Cónsul de las Américas, no seamos hipócritas también, porque le preguntó a los empresarios que quieren aumentar el gasto público o bajar los impuestos. Entonces me parece que también está bueno que los empresarios digan las cosas cuando lo tengan que decir y ser un poco más claros, porque para mí, yo reitero, tienen una ambigüedad del círculo rojo que realmente es sorprendente. Bueno, en este caso dejaron de lado la ambigüedad, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Vamos a ver cómo sigue esto, porque claramente hay sectores que la están pasando mal. Uno escucha a Came, sí, por ejemplo, que representa a las pymes. Hay muchas críticas al gobierno. Y bueno, y hay muchos sectores que de todo el sector industrial, la UIA, uh-huh, viene con fuertes críticas. Pero un poco esto se va a poner sobre la mesa. Es bueno, está bien, vos criticás al gobierno, perfecto, eso fue. Pero ¿qué querés? ¿El modelo anterior? ¿Querés ¿Qué querés? Uh-huh. Entonces, esto se va a ir, se va a ir poniendo sobre la mesa, va a estar en la discusión pública en los próximos meses, sobre todo a medida que nos acerquemos a las elecciones. Aparte, perdón, por supuesto que las cosas tampoco no deberían ser blanco o negro. Claro, quiero meter un punto ahí porque Milei sale de una reunión el jueves o el viernes, o el jueves, no me acuerdo ya, y a los 5 minutos entra Kicillof a hablar con los empresarios. Y bueno, está bien, pero eso va a pasar todo el tiempo. Sí. Obviamente que la oposición va a tener un candidato y vos no podés no hablar con ese candidato, ¿no? O sea, como empresario o como dirigente empresario, y tenés que recibir a todo el mundo. Uh-huh. Después se verá cómo ve las cosas, qué es lo que te gusta o de qué lado estás, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero no es usual, porque incluso Greenman, después del fin de semana habló y le preguntaron, bueno, pero ¿usted quiere que gane Milei? Y dice, yo personalmente sí quiero que gane Milei. Ajá. Me parece que es el que garantiza esto. Uh-huh. Pero más que Milei, lo que nos gusta es el modelo económico, que es un modelo liberal. Pero personalmente sí quiero que gane Milei. Eso lo dijo Mario Greenman. Sí, claro. ¿No? Así que es uno de los primeros, yo creo, que se ha jugado en ese sentido. No es tan fácil jugarse, porque después si gana el otro que está muy jugado es Marcos Galperín, por dar un ejemplo. Claro. Que yo creo que es el empresario más importante de la Argentina, porque uh-huh, es el dueño de la empresa más valiosa del país, que uh-huh, es Mercado Libre. Te guste o no te guste, personaje polémico, sí, pero
Ninguna empresa tiene la evaluación de Mercado Libre que tiene un valor total de 100.000 millones de dólares. O sea, a veces perdemos de vista esto. Y Marco Galperín, está totalmente jugado a favor de Javier Milei. Entonces es un momento donde evidentemente está interesante y también se le pide a los empresarios posturas claras respecto a qué ven sobre la Argentina y si apoyan o no este modelo, básicamente. Así que de esto se va a estar hablando mucho en los próximos meses, sin duda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, también qué es lo que pasa desde la oposición, ¿no? Porque obviamente hay que ver qué ofrece la oposición. Bueno, también, claro, por eso. También acá el tema es quién va a dirigir la oposición, quién va a estar al frente, ¿no? De quien sea el candidato opositor. Si hay outsiders, sí, claro, como ya empiezan a aparecer, que quizás quieran o algún sello peronista o no, o vayan solos. Eso también va a estar interesante. ¿Qué hace el PRO? Si el PRO va o no con la Libertad Avanza. Aparentemente la intención es ir con la Libertad Avanza y sostener el modelo, ¿no? Ahora creo que en algún momento también lo hemos charlado, creo que el año antes o después antes de las elecciones. Y creo que la elección que se aproxima nuevamente va a tener un gran caudal de indecisos, que para mí eso van a definir no solamente la elección, sino van a definir qué va a pasar con los outsiders, qué va a pasar con Daniel Haddad, qué va a pasar con Brito, qué va a pasar con Gebel, no sé quién más se va a presentar, Pergolini, no sé a quién más había el medio. Me parece que los indecisos en este escenario pueden llegar a volver porque para mí la definición del gobierno o de la elección pasada fueron de los indecisos, y creo que los indecisos hoy, en este mapa de tercios que se le dice, puede llegar a tener una buena participación. Ninguna duda. Vos pensás que Milei sacó 30% en la primera vuelta electoral y después terminó ganando con el 56%, con lo cual ahí hubo mucho voto de gente que no lo tenía en el mapa Milei. Y bueno, después terminó votándolo. Hubo que elegir entre dos alternativas. Y bueno, el balotaje funciona así. Sí. Entonces hay mucha gente que votó para un lado y después terminó llevándole su voto a Milei. Y ahora pasa lo mismo, porque Milei tiene más del 50% de desaprobación. Y un Kicillof también tiene más del 50% de gente que lo desaprueba. Entonces, cuando vos unís esos dos conjuntos, ahí tenés como 30% de los votos totales que no vota ni a Milei, no quiere votar ni a Milei ni al kirchnerismo. No digo Kicillof, kirchnerismo. Tal cual. Hablando de todo esto y del círculo rojo, y hablando de economía, ¿qué va a pasar con agosto? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Volveremos a tener el 1,9 de la inflación del agosto pasado? Hay algunos que estiman 1,7. Digo, ¿cómo viene la inflación de agosto? Más allá de que lo escuché el fin de semana al presidente hablando de que él siga apostando a la inflación núcleo como antesala de lo que puede llegar a venir. Hola, Pablo. ¿Se nos cortó, Pablo? Se nos cortó Pablo, se nos cortó. Ahora retomamos la comunicación con Pablo Wende para darle un cierre a su participación. Se cortó, sí, claro, se cortó fuerte. Hoy estamos a 21 minutos ya de las 8 de la mañana. Hace frío en la ciudad de Neuquén Capital. Retomamos ahora, nos queda un temita nada más con Pablo Wende para poder cerrar, y hablábamos esto de la inflación. Yo decía, Pablo, te retomamos, decía, ¿qué va a pasar con la inflación de agosto? ¿Va a ser la misma de agosto del año pasado, que creo que fue 1,9? Algunos estiman 1,7. Milei el fin de semana siguió hablando de la inflación mayorista, de empezar con cero o seguir con cero. Digo, ¿cómo ves este escenario de la inflación? Bueno, estamos ya llegando a fines de agosto, así que allá hay algunas mediciones. Dicho sea de paso, y mezclado con la cuestión de la presencia de Milei y cómo se comunica, vieron que va a haber un nuevo Movistar Arena, va a haber un nuevo show, ¿no? De Milei, y el show está convocado por el 0 y pico de inflación mayorista de julio. 0,8. El 0,8, exactamente, el 0,8, pero empezó con 0, a eso voy. Ellos dicen que siempre hablaron de inflación mayorista. Yo no lo tengo claro. Yo creo que cuando la gente se habla de inflación, siempre uno piensa en la inflación del INDEC, ¿no? El IPC. Claro. ¿Qué querés que te diga? No sé si en algún momento Milei lo habrá aclarado eso previamente,
del 0 y pico de mayorista. Pero ellos dicen que sí y lo van a festejar con un evento. Esto lo digo también porque evidentemente el gobierno le pone mucha intención, ¿no?, al tema de la inflación, y es uno de sus caballitos de batalla. Sí. Entonces, agosto pinta bien, digamos, pinta bien. Alimentos viene tranquilo, la tercera semana la inflación de alimentos fue 0,4, no hubo tanto aumento de tarifas durante el mes, la nafta quedó estable, y después otros productos que pesan mucho como carne tampoco tuvieron gran sobresalto, y la estimación de agosto es que va a estar abajo de 2, ya es prácticamente un hecho, y te diría que el promedio que yo estuve viendo es 1,8, 1,8, ¿no? La inflación de agosto, que por otra parte sería la más baja de lo que va del año, porque el 1,9 de junio fue lo más bajo, y bueno, si esto es 1,8, sería la más baja del año. Es parecida, vos hablabas del 1,9 de agosto del año pasado. Creo que en este caso es distinta, digamos, por más que sea un número parecido, porque el año pasado la inflación venía hacia arriba. Sí, claro. A partir de mitad de año empezó a subir, se recuerdan que tuvimos la crisis cambiaria, el dólar también subió, eso empezó a impulsar el tema de los precios lentamente, hasta llegar al 2,3 de marzo. Hoy me parece que el recorrido es al revés, ¿no? Estamos con un pico de inflación que fue en marzo de este año, el 2,3, empezó a bajar y ahora ya vamos a ver niveles menores a 2. O sea, un poco la apuesta es que de acá a fin de año, todos los meses, la inflación empiece con un 1 y algo. Te quiero preguntar algo en particular, si lo dijiste, perdón, porque por ahí se me fue o no lo escuché. Digo, hablaste que de los combustibles no han subido. ¿Cómo viene la carne? ¿Cómo vienen los alimentos? O la carne, sobre todo, que es uno de los principales. Viene bastante tranquilo. Los alimentos en la segunda y tercera semana de mes aumentaron 0,4. Tanto la segunda como la tercera semana. La carne está estable, entonces no hubo digamos, situaciones que puedan llegar a modificar mucho el programa. Combustible subió apenas por el aumento del impuesto. El impuesto líquido. El aumento exacto. Ahí subió un cachitito, pero 1 y pico %, no llega a mover el amperímetro. Sí. Entonces, lo que más está impulsando la inflación todavía, y por eso no baja a 0, algo la inflación minorista, distinto a lo que está pasando con la mayorista, son los servicios. O sea, por un lado, servicios públicos, tarifa de luz, de gas, agua, transporte, eso sigue aumentando por encima de la inflación mensual. Entonces eso ya le pone un piso alto a la inflación. Y después los otros servicios, la medicina prepaga, la telefonía celular, los colegios, todos esos servicios, digamos, siguen aumentando por encima de la inflación, ¿no? Hay como una intención de algunos sectores de seguir recuperando rentabilidad, y bueno, también tienen clientes cautivos y lo logran, lo pueden hacer, ¿no? También pierden clientes, pero me parece que aquellos servicios que tienen mucha clientela, que no se puede ir a otro lado, como pasa con telefonía celular o con las prepagas o un colegio, y creo que un poco se aprovechan, ¿no? Hay una gimnasia ahí inflacionaria, y entonces aumentan por encima del promedio. Entonces, la buena noticia es que alimentos y bebidas está muy tranquilo. Bien. Y eso es muy bueno para bajar la pobreza, porque la pobreza mide por canasta básica. Y ahí pesa mucho alimento, muchísimo alimentos. Si bien el poder Entonces, a medida que la inflación está abajo de 2, va a seguir bajando la pobreza. Eso es un dato de la realidad. Si bien el poder adquisitivo no puede recuperar, no le puede ganar a la inflación, digo, el que se mantenga estable hace que por lo menos nos acerquemos más a ese número o a la canasta básica. Fíjate que algunas paritarias se están cerrando con aumentos, en promedio lo que estoy viendo, aumentos de 1,9, poquito menos de 2%, menos de 2% mensual, o sea que a duras penas los salarios formales están equiparados con la inflación. En algunos casos se está dando una suma fija, por ejemplo, el sector mercantil. La suma fija de 20.000, 25, 30.000 pesos, hasta ahora para empleadas domésticas también,
no se acordó 1,9 de aumento para los próximos meses, o sea, todos los meses 1,9 aproximadamente, y algunas sumas fijas. Los bancarios también, se acordó por el día del bancario van a cobrar como 2 millones. O sea, lo que yo veo es que los ajustes salariales se mueven a la par de la inflación, ahí no ganás, pero te dan alguna suma fija que algunos dirán no te alcanza para nada, no la dibujes porque no alcanza, y es verdad, que te den 20.000 pesos de bolsillo un par de meses tampoco te van a cambiar la vida. Eso está claro que no es así. Yo creo que el tema salarial está complicado. Sí. ¿Por qué? Hacia adelante, ¿no? Porque hay más desempleo. Hay caída del empleo. Entonces, ¿vos cuándo podés pedir un aumento salarial mayor a la inflación o que te reconozcan con un mayor aumento salarial? Cuando hay pleno empleo. O cuando tu sector donde trabajás demanda mucho empleo. Mucho trabajo nuevo. No es lo que está pasando. Entonces, el tema de que caiga el empleo, que haya destrucción de empleo, como lo está habiendo, creo que le pone un techo al aumento salarial. Este es el principal problema. Ya no es tanto que baje la inflación para que los salarios ganen, sino que se genere más empleo. Y eso es la única forma de generar más empleo, es que el país crezca. Y la verdad que hay sectores que generan mucho empleo que no están creciendo. Comercio, industria... de construcción un poquito más, se empieza a mover, pero va lento. Entonces, como no se genera empleo en estos sectores, los salarios están jodidos. No, es difícil que los salarios vayan a recuperar mucho. El último dato de salarios que divulgó el INDEC, lo que mostró es un aumento de salarios en el sector público, un poquito mejor. Los salarios del sector público venían súper golpeados, porque está la política del gobierno de bajar el gasto, y eso también impacta en la actividad, porque hay mucho empleado público en Argentina, claro. A nivel nacional y sobre todo provincial. Bueno, si esos salarios están medios flojos y vienen partiendo fuerte contra la inflación, eso también se siente en la demanda interna. Bueno, ahí en los salarios públicos un poquitito se nota una mejora en el margen. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero yo sería muy cauto. Sí, claro. O sea, creo que los salarios dejaron de caer, pero van a recuperar súper lento, no va a ser la mejora a tasas chinas, ni pedo de buzo, ni esas cosas que llegó a hablar el gobierno, o los mejores 18 meses de la historia. Todo eso ya hay que archivarlo y saber que esto va a recuperar muy lentamente, va a ser una recuperación mediocre la que hay por delante. Bueno, el gobierno hay que ver cómo se la rebusca para mejorar en materia electoral, con una recuperación con gusto a poco, digamos. Te voy a sacar 30 segundos nada más de lo último, ya nos vamos. Pudiste hablar para que quiero buscar el nombre, porque es muy exacto. Estuviste hablando con el director de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Bioca. ¿Qué te dijo? ¿Qué fue o cuál fue el dato relevante? ¿Cuál fue el dato relevante de esta entrevista sobre el tema créditos y morosidad? Exacto. Bueno, sí, lo entrevisté el viernes al director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Bioca, exactamente. Y obviamente hablamos de todo el tema de la morosidad, las billeteras. Te digo 2 datos nada más que ellos mencionan como para tener en cuenta, ¿no?, de lo que está pasando con la morosidad. A mí, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Ellos por un lado dicen, en la pandemia, nada más de que 500.000 personas habían sacado un préstamo con una billetera digital. Hoy ese número es 6 millones de personas. ¿Sí? Hay 6 millones de personas que en el último año pudieron sacar un préstamo con una billetera digital. O sea, el rol que están teniendo las billeteras digitales desde el punto de vista crediticio empieza a ser muy relevante. De esos 6 millones de personas, más de 3 millones de personas nunca habían sacado un préstamo. Ni en un banco, ni en una billetera, ni en ningún lado. O sea, por primera vez hay más de 3 millones de personas que consiguieron un préstamo a través de una billetera fintech. Esto es un dato. Y esto yo creo que es relevante y es significativo y es muy bueno. El problema es que la morosidad también aumentó mucho.
Entonces, el costado bueno es que hay mucha gente que tomó por primera vez un crédito en los últimos 12 a 18 meses, que nunca había tenido crédito en Argentina, o sea, que no tenía crédito, es que nunca había accedido a una tarjeta de crédito, por ejemplo. Nunca había podido comprar en cuotas con una tarjeta porque no tenía crédito. O sea, estamos hablando de una población que realmente estaba excluida totalmente del crédito. Dicho esto, también es cierto que aumentó muy fuertemente la morosidad en ese segmento. Entonces ahí hay un problema compartido. Está la gente que por ahí no sabe, hizo un préstamo y nunca lo había hecho y por lo tanto no sabe. Y también creo que hay culpa de las empresas fintech de prestarle a gente que evidentemente no estaban en condiciones de devolver. Entonces, cuando le pregunté las condiciones de devolución y le hablé de las tasas, ¿no? Que hay tasas de 500%, 600%, bueno, él dice que esas tasas son para préstamos muy cortitos, ¿no? Entonces no son tasas reales, sino que a vos, por ejemplo, no sé, te prestan 100.000 pesos y te dicen, bueno, te presto 100.000 pesos, en 2 semanas me tendrás que dar 105.000 pesos, ¿no? Funciona así, hay préstamos que son a un mes o menos de un mes. Entonces te sacan de un apuro. Entonces, en ese caso, se supone que es, bueno, me diste 100.000 pesos, listo, necesito algo urgente y después cobro el sueldo y te lo devuelvo. Y te devuelvo, o sea, esos 5.000 pesos sobre 100.000 es un 5% directo en 2 semanas, suponete. Cuando lo anualizaste da como 500%. Dice, esto es un préstamo que no es real, que existe esa tasa. Y yo eso lo relativizo. Yo creo que sí, se están dando préstamos a un año que tienen tasas del 250 o 300%. ¿No? Es algo, digamos, para discutir el tema de la tasa. Creo que después de escuchar al director ejecutivo de la Cámara Finte, también hablé con el presidente de la Cámara de Bancos, de ABBA, Claudio Cesario. Después de escucharlos a todos, porque uno trata de ver un poco cómo es la situación y cómo la ve cada uno de los actores, a mí me parece que hay que discutir lo que en muchos países de la región, hablando siempre de lo que hacen en países de América Latina, ¿no? Sí, claro. Que ya los tenemos de ejemplo en muchos aspectos, incluso baja de la inflación, tamaño del sistema financiero, que todos nos han pasado por arriba. Casi todos los países tienen un concepto que es tasa de usura. Tasa de usura. Entonces hay muchos países que ponen límites a las tasas que se pueden cobrar, ¿no? Entonces, si una fintech o un banco quiere cobrar una tasa del 350% o 400%, la ley se lo impide. Claro. La regulación se lo impide. ¿Por qué se lo impide? Porque dice, che, es libre mercado. Si alguien quiere prestar a 400 y alguien lo quiere tomar, ¿por qué no lo va a poder tomar? Bueno, porque es una defensa del deudor. Vos tenés que salir en defensa del deudor, ¿no? Y entonces el deudor no se puede defender porque no tiene todos los elementos cuando se mete en un préstamo tan caro, en un país que ya tiene una inflación más baja, ¿no? Porque ahora se tiene una inflación del 30, no del 200. Tal cual. Entonces hay que pensar si no es conveniente ponerle algún tipo de tope a la tasa que realmente se puede prestar, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina tiene una población que no tiene toda la información, que no sabe tanto de finanzas y que muchas veces, además, y cierro con esto, el préstamo te lo ofrecen a un clic, o sea, te llega un mensajito al celular, te dice, hacé clic acá y te transfiero 200.000 pesos, y la gente lo hace. Nadie se pone a leer la letra chica, ni el costo financiero total, ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, o hay que hacer algún tipo de advertencia, o curso, o algo antes de que la gente lo tome, o directamente prohibirlo. De vuelta, yo no soy amante de las prohibiciones, en lo más mínimo. Creo que el gobierno tampoco, pero la mayoría de los países sí lo hace. Claro. Y por algo se hace esto. Después vamos a profundizar en los próximos días porque se ha hecho viral y de hecho lo has retuiteado y has dejado una pregunta para contestar. Digo, hay una TikToker o una influencer que recomienda no pagar deudas, pero lo vamos a profundizar en los próximos días, si te parece. Dale. Que tengas una gran semana, Pablo. Gracias. Buena semana, gracias. Abrazo grande. Pablo Wende con toda la información económica, algún análisis también político. 8 de la mañana ya, 36 minutos. Pausa, ya regresamos. Presentó a Pablo Wende, Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.